me gustaría contaros una historia, una casi leyenda, que le llaman la historia de Soundbox. Y todo esto tiene un origen hace muy poquito tiempo y comienza en el año 2022, en la ciudad de Nashville, en Tennessee. Y hay una persona que es el protagonista, que se llama Paul Mitchell, y luego su hija Claire. Paul es un coleccionista de arte, y en uno de sus paseos en Dealer's Choice, que es una tienda de antigüedades que está en la 8ª avenida de Nashville, él encuentra una pequeña caja de música, pero una caja de música que es una de las más antiguas del mundo. Está completamente hecha en madera, una madera de nogal, y en el interior aparece una rueda dentada con púas, donde en vez de haber ese cilindro con púas que va tocando, lo que es una rueda dentada con una manivela en la zona derecha, y aparece en el interior una chapa dorada, que es donde aparece quién es el creador y el fabricante de esa caja. Como es Antoine Fabre. Es una historia muy interesante. Dentro hay una música de vals que se escucha de forma repetitiva cada vez que tú le das a la manivela y cada vez que se acciona cuando es la apertura de esa caja. Antoine Fabre, él es un relojero de Ginebra, de Suiza, y se convierte en el primer creador de cajas de música casi actuales. La caja está fechada en el año de 1828. Paul Mitchell se lleva la caja a su domicilio. Incluso él tenía idea de restaurarla porque estaba un poquito desgastada, lo que es la zona de la madera, bastante sucia. Y él se la enseña a su hija Claire. Y le hacía bastante ilusión, bastante gracia esas músicas que sonaban antiguas, de una forma casi como desafinada. Y de pronto, cuando pasa el tiempo, se dan cuenta de que en plena madrugada es como que se acciona el mecanismo de la caja y empieza a tocar. Empieza a crear pequeñas músicas pero sin abrirse la tapa, por lo cual no se puede accionar esa palanca. ¿Cómo es posible que esta caja funcione? Paul Mitchell, él un tanto, no con miedo, sino sorprendido pensando en esa tecnología tan arcaica que posiblemente tenga errores y tenga problemas, él decide investigar un poco por esta caja. Y sobre todo con esa placa metálica interior que protege la tapa por dentro. Es una placa de bronce que aparece el nombre de Antoine Fabre y él decide mirarla con detenimiento porque está colocada con 4 pequeños tornillos y uno de ellos está casi suelto. Y él cuando va a intentar arreglarlo se da cuenta de que hay un pequeñito aire en el interior, como que hay un hueco muy pequeñito entre esa zona. Así que decide quitar esa tapa y aparece un papel antiguo, casi corroído, con todo el metal que había. Y en el papel aparece y dice: este bronce no dejará que se abra esa losa. Él no tiene ni idea de lo que significa este papel, pero en el interior, doblado en 4 partes, cuando él lo abre, aparece una fotografía. Esa imagen está completamente deshecha, llena de polvo, llena de suciedad, de mugre. Pero él tiene interés en saber qué hay en esa fotografía casi inexistente. Así que acude de nuevo al anticuario porque él tiene una capacidad de restauración fotográfica. Y él se la queda. Él realmente restaura esa fotografía y le llama a los pocos días y le dice que es una de las fotos más antiguas que él conoce, que en la parte de detrás hay una fecha con un nombre que es Thomas Gluck, 1826. Estamos casi entre las fotografías más antiguas que existen en la historia y aparece la imagen de un hombre ahorcado en un árbol con una soga y con gente alrededor con escopetas en la mano, como si fuese un trofeo de caza. Paul Mitchell no tiene ningún interés en tener esa fotografía, pero el anticuario sí. Él incluso tiene interés en venderla, porque estaríamos ante una de las piezas más interesantes, pero claro, Paul dice que ese tipo de temática no corresponde con lo que él quiere y él busca. Así que el anticuarista la intenta poner a la venta,
pero él quiere también bucear y buscar. Empieza con los periódicos locales, empieza a buscar quién es Thomas Gluck, pero no tiene ni idea porque no aparece en ningún sitio. Pero detrás aparece caso, ejecución, lago Emosson. El lago Emosson está en la zona de Suiza, muy cerquita de Ginebra, de donde sería el creador de esa caja, Antoine Fabre. Y empiezan a investigar con unos compañeros que tienen unos anticuarios de Suiza y dan con diferentes crónicas de que esa persona de Thomas Gluck fue ejecutado en el pueblo de Samons, y en los periódicos locales aparece que era una de las personas que se encargaron de acabar con casi toda la localidad, con los 6 vecinos que había por un problema que había de tierras. Fue uno de los más reconocidos asesinos en serie que había en toda la zona de Suiza. Y él tenía algo absolutamente asqueroso y nefasto, que fue arrancar el rostro de un cerdo, acartonarlo, amojamarlo y ponérselo durante diferentes ocasiones durante su vida. Esa es la única fotografía que se conservaba de él, y cuando empiezan a bucear en la historia de Antoine Fabre, que es un reconocido relojero y además tiene su biografía escrita, él le dice a sus hijos que esto se guarda en esa caja porque él no quiere que nunca aparezca esta persona. Porque cuando le llegó esta fotografía que viene de un amigo, empiezan a ocurrir diferentes desgracias de la familia. Empieza a tener muerte de diferentes, creo que fue su madre, y luego aparece la muerte de diferentes personas en la localidad. Empiezan a escuchar pasos, ruidos, voces, todo alrededor de esa fotografía que él decide esconder en esa caja de música, con esa placa que es "Este bronce no dejará que se abra esta losa", y en una caja de música porque él entendía que era la única forma, un mecanismo, que la música podía distraer para que ese alma errante maligna no volviese a la luz y no volviese a la vida, porque el que tenía la fotografía tenía ese desastre. El anticuarista, cuando se da cuenta de todo esto, a la vez le empiezan a ocurrir desgracias y empieza a quebrar su empresa, empieza a enfermar diferentes familiares, y él sabe que posiblemente esa fotografía no hubiese sido una buena idea quedársela. Pero nadie la vende. No consigue deshacerse de ella de una forma, digamos, empresarial. Así que a sus compañeros de Suiza les envía una fotografía, la misma, por email, porque él decide desesperado deshacerse de esa historia cargada de maldad, cargada de desgracias. Y resulta que al que le llega ese email también le empiezan a ocurrir diferentes desgracias y diferentes hechos. Estamos hablando del año 2022-2023, que es muy reciente en el tiempo. ¿Qué es lo que ocurre cuando esta fotografía aparece en internet? Aparece por email, que se hace extensiva. Estamos ante los medios que más fácil nos puede llegar cualquier historia de este tipo. Pero claro, yo les digo a ustedes, si están en plena madrugada, una noche como hoy, a las 3 de la mañana, desvelados en la cama sin poder descansar o viendo la televisión, y les llega un email. En ese email aparece esta fotografía del hombre ahorcado con esa soga, con los cazadores a sus pies, completamente armados. Y una descripción de esa historia, de la que intentaron desvelar los historiadores. Pero claro, se dice que el que recibe ese email tiene la desgracia de la fotografía. Es como que se impregna completamente y te llega a ti. ¿Qué haríais? ¿Cómo se reacciona ante esto? ¿Y si de verdad llega? Porque está circulando por las redes. ¿Acaso han abierto las puertas de la muerte? Creepypasta comienza Abismo. Pues muy buenas noches con estas historias un tanto diferentes, rocambolescas. Y quién sabe si pueden ocurrir. Silvia Ladrero, ¿qué tal estás? Que ya preguntaban por ti. Bueno, hemos estado haciendo algunos proyectos diferentes, pero ya era hora de volver. Y sobre todo con un tema como este, que en realidad invita a ponértelo a oscuras, ¿verdad?
a verlo y escucharlo en soledad, porque realmente es como se tiene que consumir el creepypasta o creepypaste, en realidad deberíamos decir, ¿no? Porque es creepypaste. Claro, porque viene del concepto de copy-paste, de copia y pega, ¿no? Copia y pega, que es la forma en la que se expanden estas historias de terror. Pues vamos a saludar también a Mr. Krell, Dani Gueras, Conexión Barcelona. Dani, ¿qué tal estás? Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Silvia. ¿Qué tal estáis? Pues encantado de estar junto a vosotros. Nos falta como una hoguera en medio, ¿no? Y como bien dice Silvia, estoy totalmente de acuerdo. Para hablar de estas historias, acompaña, si la gente puede ponerse auriculares, bajar la luz y dejarse llevar, porque vamos a adentrarnos en un mundo que viene siendo la evolución lógica en esta sociedad que vivimos digitalizada de lo que vendrían siendo las leyendas urbanas, las antiguas leyendas urbanas. Como bien ha dicho Silvia, las creepypaste es esa evolución y nos vamos a meter de lleno en ellas, así que yo invito a la gente a lo que hemos comentado. ¿Conocíais esta historia de Soundbox? No. No, yo tampoco, la verdad, pero es bastante turbia, ¿eh? Bueno, pues como es un creepypasta me la acabo de inventar. Pero... No. Sí. ¿Te la acabas de inventar? Sí, me la acabo de inventar. Entonces, claro, yo he cogido unas connotaciones... Porque yo le digo, hablando con Chus, que fue el ideólogo, dice, hay que hacer un programa de creepypasta. Digo, vale, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Me dice, realmente tiene que ser una historia que tenga un fondo real. Y Antoine Fabre es el primer creador de las cajas de música, que fallece en 1828. Y digo, bueno, ¿y por qué no crear una historia con una fotografía que tanto miedo da? Pero me encanta. ¿Sí? Claro. Bueno. Me has dejado por primera vez en la vida sin palabras. Solo ha cometido un error. A ver. Para que no fuera un creepypasta. Decir que es un creepypasta. Si lo hubieras mantenido en el anonimato, si no hubieras dicho nada, se hubiera podido extender y se hubiera creado alrededor de esa historia, esa leyenda, que se hubiera convertido en un creepypasta. Pero para eso está Chus, que es el que va a coger el trozo simplemente del inicio, porque hacemos cortes de los programas y lo va a poner también en YouTube aparte del programa. Bien, bien. Entonces sí. A ver hasta dónde llega. Y TikTok, que ahora que nos has hecho TikTok. Tenemos TikTok también. Bueno, pues la chapa dorada. Y digo, la frase me ha gustado mucho. Este bronce no dejará que se abra esta losa. Pero esto lo has sacado de algún sitio. No, estaba antes ahí de la cabeza. Ahora, digo, a ver, ¿qué creo con esto? El caso es que me ha recordado un poco a un creepypasta que sí que tuvo lugar, sobre todo en los 2000. Fue, bueno, al principio de los 2000, yo creo que yo sí lo recuerdo, que me llegase, que era el del Smile Dog. ¿Os acordáis? No. También se basaba en que tú recibías una foto. ¿Ah, sí? Claro. Era de un husky con una expresión un poco terrorífica. Y si subías un poco el contraste de la foto y el brillo, se veía de fondo una mano ensangrentada. Entonces la historia que tú recibías a través de foros o de cadenas de mail era que si tú veías esa imagen, sobre todo se supone que era la imagen original, es decir, tenías que recibir el archivo original que se llamaba smile.jpg. Simplemente un nombre sencillo, ¿no? Y si tú la recibías, esa original, podías empezar a ser una persona completamente maldita, podías tener ataques de epilepsia, pesadillas que se convertirían en realidad, y solamente puede desaparecer esa maldición en la red cuando deje de existir ese archivo. Pero claro, si precisamente esas cadenas se encargan de que cada vez se difundan más, nunca llega a desaparecer ese archivo original, ¿no? Entonces jugaba un poco con ese miedo. Bueno. Yo sí que yo recuerdo haber recibido ese mail alrededor del año 2000, 2003. Yo no sé si... Claro, al final ha habido muchas cadenas, ¿no? He puesto Soundbox en honor un poco a iVoox y a Sound, porque el otro día hicimos una música con una caja de música, una composición que ahora tenemos nuestras músicas de Abismo, y digo, pues me encajaba bien. Pero vamos a comenzar desde un inicio, luego seguimos con la del Husky. ¿Qué sería, Dani, cómo empieza todo esto de los creepypasta? Bueno, pues el fenómeno como tal, creepypasta como tal, se podría haber gestado fácilmente. No hay un claro dato que marque el inicio de la conversión de lo que conocíamos como antiguas leyendas urbanas
a este formato, ¿no? Pero sí que es cierto que la gente, o la mayoría, la inmensa mayoría, lo data con el nacimiento de Internet, sobre todo, y como bien decía Silvia, a principios, finales, entre mediados y finales de los 90 y sobre todo principios de los 2000, se empieza a generar toda esa psicosis por imágenes, memes, ahora los conocemos como memes, pero entonces simplemente eran imágenes JPG, que llevaban esas cadenas, de las antiguas cadenas como las que nos podían echar al buzón, al correo, ¿no? Antiguamente eran escritas, si os acordáis. ¿Alguien habrá recibido alguna vez alguna cadena de esas de no se rompe esta cadena porque si no, tantos años de mala suerte, algo malo te pasará, si la continúas y envías esta carta, antiguamente había que enviar la carta, a 20 personas, tu vida será feliz y estará llena de éxitos? Bueno, pues todo eso se convierte, dijéramos, con el nacimiento de Internet en lo que hoy conocemos como creepypastas, creepypaste, ¿no? Lo españolizamos un poco y lo decimos como creepypasta. ¿Qué pasa? Pues que, como bien dice Silvia, ese fenómeno genera una especie de psicosis, porque sobre todo hay que recordar que cuando llega Internet nos pilla descalzos a muchos. Entonces no entendemos qué significa todo eso, ¿no? Que hoy en día sí que ya conocemos como una historia tétrica, una historia perturbadora que se gesta alrededor de adornarla, y todo eso lleva a lo que conocemos hoy como ese fenómeno. Pero es cierto que si tuviéramos que ponerle una fecha concreta para ese nacimiento de la creepypasta, podría ser finales de los 90, principios de los 2000, yo creo. Bueno, claro, al final yo el término lo tenía un tanto perdido, ¿no? De dónde aparecía, cómo venía, pero sí que todos hemos recibido estas historias. Luego, sobre todo, hablaban de esas series de televisión que están en absoluto desuso, desaparecidas, que hay algunas que siempre se ha dicho que eran como capítulos malditos, que se van recuperando, se va generando esa historia, pero en realidad, claro, aquí es la confusión entre la realidad y la ficción. Juegan a que tú pienses que esas imágenes o esas historias realmente han ocurrido o pueden provocar en ti un efecto real. Yo creo que toda la historia creepypasta tiene como hilo conductor, primero, que es a través de la red, que es a través de foros. Hoy en día, al principio yo creo que sobre todo se extendieron a través de Messenger, que era la herramienta que utilizábamos todos en aquella época. Messenger o mail, ¿no? Pero luego se extendió a través de los foros, sobre todo uno que se llamaba 4chan. Y allí fue donde nacieron muchos de los creepypastas más emblemáticos de los años 2000. Son todo basados en imágenes GIF. Y sobre todo tienen también algo que a mí me gusta mucho, ya sabes que a mí me gusta mucho el arte glitch. Tienen eso en común, ¿no? Muchas de esas imágenes que se difunden son a veces como pantallazos de cámaras de seguridad o una imagen que de repente se ha revelado mal y ha aparecido algo en el fondo. Entonces me gusta mucho ese componente que tiene también tan visual y tan necesario para que creas que esa historia es real. Y como tú has dicho al principio, tiene que haber algún dato que sí sea real o muy próximo a la realidad. O sea, que no sea todo inventado, claro, ¿no? Que puedas buscar y tener esa raíz que te lleve, ¿no? Aquí el que busque a Antoine Fabre pues encontrará que es el creador de las cajas de música más o menos actuales, no las tipo Carrillón, sino que ya están con esas púas que van tocando las teclas. Pero a mí sí que me choca que muchos de estos creepypastas han acabado en retos. En retos que incluso han llevado a la muerte a personas. Me acuerdo que hace 3 años abrí yo la temporada de Cuarto Milenio hablando de Momo, de aquel monstruito que lo tenemos por aquí, además, esta forma antropomórfica de hombre pájaro que vino de una exposición que realmente a la gente le costaba mucho encontrar dónde venía, porque fue tal el bulo, esa leyenda que se esparció de forma muy, muy, muy veloz, que no encontraban dar con el origen de él, ¿no? Pero sí que dimos que venía de una exposición, hablamos con el creador, con el escultor, que incluso tiró a la basura los moldes, pero porque no le interesaba. Y luego había ese número de teléfono que el que llamaba, bueno, pues le proponía un reto que habitualmente llevaba a la muerte, ¿no? Un teléfono que luego se expandió porque, claro, yo cuando hice el report, fíjate, los teléfonos de Momo que yo tengo aquí.
16 teléfonos de Momo diferentes. Real. Los tiene. Y tengo uno Momo 7 original. Este fue el primero de todos. Este era japonés. Y algunos sí que respondían. Entonces pues, les escribías por WhatsApp, yo hice todas las pruebas y... Te respondían como si fuera el propio Momo. Sí. Menos un torpe que era español. Que era muy torpón, el pobre, se le veía por todos los sitios. Pero el resto sí. Y te respondían muy serios como diciendo, me acuerdo uno en inglés, de ya has iniciado, ya has abierto la puerta, ya no puedes salir de ella. Ahora tienes que hacer el reto. Y si no haces el reto, vas a tener que morir. Y hubo, bueno, pues suicidios relacionados con esto. Dani, ¿tú te acuerdas, no, de Momo? Sí, claro, por supuesto. Además, Momo es el exponente más claro de un creepypasta que trasciende a la realidad y se convierte en algo que genera esa psicosis y que lleva a actos reales, porque creo que hubo muertos incluso, ¿no? Con el tema de Momo, suicidios. Aquí lo tengo. Y toda esta historia. O sea que sí, claro que lo recuerdo. Sí. Por supuesto, Momo. además la imagen de la escultura, verdaderamente, yo no sé lo que buscaba el creador, pero era realmente aterradora. Sí, es como una mujer pájaro. Claro, realmente esto es lo que decía, que venía de los Yureis. Yurei Yokai, ¿no? De todas esas creencias fantasmales del antiguo Japón y del actual, que ellos tienen absolutamente esa creencia por lo sobrenatural. Y aparece una imagen horripilante con unas garras en los pies, con los pechos, toda la zona descubierto y esa cara, ese rostro con una sonrisa que sí que nos recuerda a aquellas bocas que están como cortadas, esa sonrisa que llamaban del payaso. Otro de los bulos también de los años 2000. Bueno, eso me acuerdo perfectamente. Una cadena de mails. Sí, y la gente que había por la calle dedicándose a rajar y a rasgar las bocas y que tú podías, según a qué horas fueses por la calle y según qué calles, tú estabas expuesto a que ese grupo de gente que se divertía rajando las bocas te hiciese la sonrisa del payaso. ¿Pero eso realmente alguna vez se supo si era real? Pues fue de mis primeras investigaciones y sí que di con unos grupos. Había un grupo neonazi, creo que fue en Valencia, que lo hicieron 2 veces por esas palizas que pegaban. Pero yo nunca encontré nadie que se divirtiese con ello. Lo hacían más a nivel ideológico entre bandas que otra cosa, ¿no? O sea que realmente sí que fue un creepypasta en toda regla, Sí, ¿no? sí. Y se ha hecho. Y luego sí que lo he encontrado en diferentes países de Hispanoamérica que, bueno, pues que sí que se hace con esos pequeños cortes y tú conforme vas gritando pues va ampliándose hasta que llega a la zona máxima de... Claro, pero al final estamos otra vez ante una historia que tiene datos reales, como que hay bandas organizadas que lo utilizaban como un método de tortura. Sí. Esto es algo real, sobre todo en las mafias dedicadas al narcotráfico. Pero las historias de que en Europa, en Estados Unidos, tú ibas por la calle y alguien te hacía esa sonrisa del payaso, eso en realidad no existió. No existió, pero seguro que hay gente que todavía tiene miedo a aquello. Y estoy convencido de que hay gente que sigue yendo por la calle de noche, de cuando le cayó esto en los años 2000, y sigue pensando en que si esto le puede pasar cualquier día. Estoy recordando que además utilizaban un dato en concreto y era que si llevabas una marca de ropa... Eso no me acuerdo. Sí. Me quiere sonar vagamente. Los pantalones estos que se llevaban entonces al principio de los 2000, ¿no? Que eran los Techno Wave, o bueno, no me acuerdo cuál era la otra marca. Se decía que si tú llevabas ese tipo de pantalones, entonces es cuando te hacían la sonrisa del payaso, porque recuerdo que el logo de esa marca era como un payaso. Y entonces era como una forma de llamar para que te hicieran la sonrisa. Es que estamos... Claro, Dani, estamos en los años 2000, finales de los 90. El otro día estábamos hablando nosotros, la reducción de los mensajes en SMS, ¿no? Como se hacía, porque escribíamos por caracteres. Los 130 creo que había, no me acuerdo, y luego se iban ampliando el saldo, todo. Entonces, de no tener fotografías, porque no se enviaban fotografías, porque valía un dineral enviar o GIFs por mensaje, por SMS, pues claro, Internet... Me acuerdo con la conexión de internet que se oía por toda la casa, el sonido de la conexión, tac, 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 empezaba el módem a funcionar y claro, veías esa fotografía en las redes. Eso era tremendo, ¿no? Ahora estamos mucho más completamente habituados a ello, pero antes no. Sí, ciertamente es como dices, ¿eh? El tema de
de haber vivido ese momento, ¿no? De la explosión de la comunicación vía mensajería instantánea, porque no dejaba de ser un mensaje instantáneo, un SMS, y con esa restricción de caracteres nos tuvimos que habituar, tuvimos que crear un nuevo lenguaje, casi un concepto diferente, para poder adaptarnos a esa manera de conversar. Y cierto, los mensajes multimedia, que eran los que eran más caros, porque eran los que podían contener imágenes, el módem de 56K, todo eso, ese ruido, esas llamadas que si estabas haciendo algo en internet te cortaban, si llamaban por teléfono te cortaban internet. Era tus padres, no llaméis, no llaméis. Claro, no todo llaméis eso ahora igual la gente joven ni se lo imagina. O cuando tus padres querían llamar, y, oye, ¿puedes apagar el ordenador, quitar internet que vamos a llamar por teléfono? Exacto. Y además, yo recuerdo una anécdota, hacemos un off-topic no muy pequeñito, pero ahora esto que acabas de decir me ha recordado algo. Yo, fijaos, es que el tema era serio. Yo recuerdo la primera vez que mi mejor amigo me habló del wifi. El wifi de hoy en día, que está tan de moda y tan normal y tan corriente, yo recuerdo que cuando me explicó ese concepto, decir, no, que yo con este portátil me puedo conectar a una red wifi de un vecino y tener internet. Y yo lo miraba y decía, eso es imposible. Digo, que se quitaba. No hay cable. No había contraseñas ni nada. Claro, me parecía magia negra. O sea, fue un salto evolutivo en cuanto a tecnología de redes bastante grande. Y todo eso, evidentemente, propició que estas leyendas urbanas que ya teníamos, como hemos hablado, de la sonrisa del payaso, de si llevas este tipo de bambas, este tipo de ropa, te puede pasar esto. Todo esto hizo esa conversión a lo digital junto con nosotros y hoy se conoce como todo esto. Oye, ¿el creepypasta tiene relación con el manga? ¿O no? Depende, ¿eh? Hay creepypastas animes también, sí. Claro, pero, ahí sería la base de ese dibujo, ¿no? Aunque muchos de esos mangas sí que vienen de los yokais y de los yureis, de historias del Japón. Hombre, es cierto que muchos de los creepypasta más famosos sí que han venido de Japón, pero vamos, una cosa no quiere decir la otra para nada, ¿eh? O sea, hay manga, hay... Pero igual que hay... también sobre Disney, por ejemplo. No sé si habéis escuchado algún creepypasta de Disney. No, pero lo sabéis, vamos, seguramente sí, pero por ejemplo, ¿como cuál? Pues había uno del Pato Donald. ¿Oh, sí? Sí, había uno del Pato Donald que se supone que se aparecía en los espejos. ¿El Pato Donald en los espejos? En los espejos. Todo ocurrió, creo que en Estados Unidos, sí, porque un niño pequeño empezaba a hablar de su amigo imaginario, Donald. Donald. Entonces la madre, pues claro, al principio decía, bueno, este niño que tiene un amigo imaginario, como hemos tenido todos. Se lo comentó al padre. El padre, bueno, ni caso. Y era un niño que además tenía como mucha falta de cariño, porque los padres trabajaban muchas horas. Y es cierto que pasaba con la nani pues la mayoría del tiempo del día. Y un día esto cambió porque el niño no solo empezaba a hablar de su amigo Donald, sino que además tenía heridas, tenía moratones. Y claro, la madre ya pues fue al psicólogo con el niño. Le dijeron que eso se lo estaba autoinfligiendo porque necesitaba llamar la atención para que los padres le hicieran más caso, estuviera más atendido, ¿no? Y ¿qué ocurrió? Que la madre pues en realidad no supo tratar muy bien este tema y lo que hacía era castigarle cada vez que aparecía con esas heridas o con esos moratones, hasta que un día cogió y lo encerró en la habitación. El niño empezó a gritar, empezó a decir, mamá, ayúdame. Y cuando volvió a entrar, el niño estaba completamente desmembrado. La mujer miró al espejo. ¿Es real? Y vio, bueno, es un creepypasta. Ah, vale. No claro, sí, no eso lo es lo malo. Sí. Esta es la historia que circulaba, ¿no? Entonces ella miró hacia el espejo y efectivamente vio al Pato Donald, pero no era el habitual al que estamos acostumbrados, sino que tenía una mirada completamente negra y terrorífica, una sonrisa maquiavélica. Y bueno, esto lo contaron luego a todo su alrededor, tanto el padre como la madre, porque el padre, el mismo día que ocurrió esto,
vio esa misma figura en los retrovisores de su coche. Qué buena. Hay muchos casos que yo me he encontrado de pues, paranormales, ¿no? De gente que tiene diferentes heridas, que le empiezan a aparecer moratones, que les empiezan a aparecer mordiscos que tú no has podido dar en según qué partes del cuerpo o heridas. Y hay una cosa que existe que es la automutilación y autoherirse de forma inconsciente. Muchas veces es por llamar la atención. Recuerdo 2 casos que investigamos con Clara Tahoces. Uno de ellos era porque ella había dado a luz y claro, ella había desaparecido. El centro de atención era el hijo. Y entonces unas heridas tremendas, ¿no? Y aparecía casi como un caso de exorcismo. Y muchos casos de ese tipo, de endemoniados, gente maldita, son heridas inconscientes que se hacen ellos para esa forma. Tu cerebro, ¿no? Quiere llamar la atención, pero tú no eres consciente de que está llamando la atención. O sea, es que el cerebro es increíblemente inteligente. Así que yo sí que me he encontrado. Y he hablado con ellas y digo ellas porque en este caso fueron dos mujeres. Y claro, la credibilidad que ellas te daban era tremenda, ¿no? Pero luego las familias donde empezaban a dudar y yo veía las marcas y era tremendo, ¿no? Es decir, yo pensaba, digo, bueno, pues esto ¿cómo se lo ha podido hacer? ¿Cómo se ha podido hacer un mordisco en la pierna? ¿Cómo se ha podido hacer un mordisco no en la pierna, era en el gemelo? Y además en una posición que a mí no me cuadraba por ningún lado. O unos arañazos en la zona con la mano derecha justamente debajo del brazo, pero había que poner... Luego pregunté a un grupo médico, había que poner el brazo de una forma muy concreta, es muy complicado, pero se puede llegar a hacer pensando mucho y teniendo diferentes... siendo muy flexible. Y sorprenden, ¿eh? Sorprenden porque te generan... Tienes un momento de duda, decir, bueno, ¿Cómo puede pasar esto? Y sí. Oye, Dani, ¿qué pasa con el caso que se trasladó al cine de forma muy rápida? ¿Cómo fue Slenderman? Slenderman, pues mira, Nacho, Slenderman nació el 8 de junio de 2009 en un subforo de 4chan. Es que 4chan es, como bien ha dicho Silvia antes, es casi donde nacen todos los memes y la mayor parte de los creepypastas que hoy en día conocemos y son tan famosos, ¿no? De la mano de Víctor Surge, es el autor original de Slenderman, para un concurso que se organizó de fotografía. Y la intención era crear una fotografía terrorífica, ¿no? Que infundiera verdadero terror. Pues este hombre, Víctor Surge, que es un apodo, evidentemente, creó un par de imágenes antiguas de unos niños jugando en un parque y de fondo un ser largo, con los brazos muy largos, con una serie de tentáculos en la espalda, vestido con traje y sin rostro, un rostro blanco, pálido, y lo llamó Slenderman. Y alrededor de esas imágenes, porque recordemos que los creepypastas tienen esa condición, ¿no? Tú tienes que tener una imagen perturbadora, una imagen tétrica, tenebrosa, y tienes que adornarla con una historia para que eso pueda crecer y con visos de verosimilitud en algunas cosas para que la gente pueda creerlo, ¿no? Ese es el fenómeno. Entonces, nació a raíz de ahí ese creepypasta tan famoso que seguramente todo el mundo ha oído hablar de él, de Slenderman, terrorífico personaje con unas cualidades cuanto menos bastante turbias, que es secuestrar niños. Y a raíz de ahí el crecimiento fue exponencial y dijéramos que sí, saltó al cine, a los videojuegos. Hay infinidad de videojuegos de Slenderman, hay un par de películas, creo, y el problema, como todo lo que crece de una manera tan viral y tan fuerte, con esa fuerza, es las mentes más débiles, ¿no? O más, dijéramos, blandas, que no están formadas como la de los niños. Todos hemos sido niños, evidentemente, y somos susceptibles a todos estos inputs, a todos estos, a todas estas informaciones, imágenes que nos llegan, mucho más que cuando eres adulto. Y tenemos el caso, tristemente, de esas 2 niñas americanas que, en honor a esa figura de Slenderman, que es un creepypasta que no existe y no ha existido jamás, ni siquiera hay ninguna referencia, apuñalaron a una compañera suya, que gracias a Dios no murió, pero todo lo hicieron por la creencia de este creepypasta, uno de los primeros y más famosos, que es Slenderman. Claro, son figuras y creaciones que llevan al daño, al dolor, a la muerte. ¿Qué es lo que... ¿Te acuerdas cuando hicimos el programa de videojuegos malditos? Muchas veces estos videojuegos también están recubiertos de ese halo de
del maligno. Y el que juega, pues según a qué juegos tienes, pues tienes pantallas malditas, tienes juegos que te recomiendan no acabarlos o no iniciarlos. Y todo esto, ¿no, Dani? Empieza con estas historias. Sí, sí, claro, claro, por supuesto. A ver, recordemos que tanto los videojuegos, como hablamos en su momento en aquel programa, como el cine, son escaparates para todo esto y ayudan a propagar toda esta leyenda y toda esta historia alrededor de cualquier personaje del que podamos hablar en el tema de los creepypastas. Y sí es cierto que en videojuegos también hay muchos creepypastas, historias relacionadas. Es que un creepypasta casi se puede sacar de cualquier personaje. Dijéramos que, como bien habéis dicho, un personaje icónico de Disney asociado al mundo infantil, asociado a una infancia, le dan la vuelta, lo ponen al revés con los colores alterados en forma de glitch y parece que es terrorífico, le adornan una historia terrorífica al lado y ya se ha creado un creepypasta. Y eso sucede si lo traspasamos a los videojuegos con ese alcance que pueden llegar a tener y mucho más el cine, pues claro, llega a casi todos los públicos. E insisto, como las antiguas leyendas urbanas que a todos nos daban miedo de pequeños, ¿no? La chica de la curva, todas estas cosas, los cruces de caminos, encontrarnos al diablo en un cruce de caminos y poder pactar con él, todo eso Bueno, yo lo eso no lo dudo, extrapolamos. ¿eh? ¿Sí? Perdón. No, Silvia, por favor. No, bueno, es que... Nada, sigue, luego seguimos con esta historia, perdón. No, bueno, me refería que ya estaba acabando, simplemente que sí que es cierto que todo eso a nosotros, cuando tenemos esa mente que todavía no está formada, frágil, que esa esponja que se está creando, nos afecta muchísimo más, lo absorbemos de una manera diferente al mundo adulto, que no hace falta decirlo, ¿no? Pero sí, y claro, pues se llegan a cometer atrocidades, verdaderas atrocidades con esas creencias, ¿no? Los videojuegos, tenemos casos en España clarísimos de cómo un videojuego puede infundir o puede trascender de manera negativa en la personalidad de alguien, ¿no? Está ahí José Rabadán, el asesino de la katana, todas esas cosas, ¿no? Se le asocian, se le achacan a los videojuegos, pero sí que es cierto que todo depende. Cualquier estímulo depende de cómo lo reciba la mente y de la fragilidad o la fuerza de esa persona para saber separar la ficción de una realidad. Esto ocurrió, por ejemplo, uno de esos videojuegos de los que sí que hubo un creepypasta, fue precisamente Pokémon, que también es algo relacionado, ¿no? con los niños, con las... Ni siquiera con jóvenes, sino precisamente con los niños de 6, 12 años. Y es que empezó a circular la historia de que en 1996 uno de los técnicos de la compañía Game Freak redactó un informe en el que aparecía un listado de nombres de niños, pero con sus edades, características físicas e incluso problemas de salud que tenían previamente a haber jugado a este videojuego, donde se exponían a, en concreto, el pueblo Lavanda. Hombre, me acuerdo que es donde quedaban muertos, ¿no? Entonces, se decía, en algunos de las historias decían que era porque a través de la música llegaban a un estado alterado de conciencia en el que podían llegar también a ataques epilépticos o síntomas Pero la banda médicos muy era el graves. cementerio, ¿no? De los Pokémon. Sí, tenía el cementerio de Pokémon, sí. Pero tampoco llegaban a morir, ¿no? O sea, Sí, me acuerdo. Pueblo Lavanda, sí. Pueblo Lavanda. Y entonces, pues eso se estuvo estudiando, que a lo mejor es que esa melodía podía tener algunos armónicos que afectasen a ese estado de conciencia, ¿no? Es que se estudió de forma real si esto podía afectar a los niños, pero luego resulta que había sido también otro bulo. Bueno, pero la música puede hacer absolutamente milagros, ¿eh? Hacerte pasar completo miedo, ¿eh? Eso es así, sobre todo con esas composiciones que estás haciendo ahora. Bueno, estas no son mías. A mí sí que me gustaría resaltar... perdona, Dani, que antes te he cortado con lo del cruce de caminos. Ojo con cortar, que aquí en iVoox se paga caro, ¿eh? Cortar a los compañeros, que te crucifican rápido. Pues lo del cruce de caminos, no, yo me refería a la historia de Robert Johnson, ¿no? Que también fue en los años 20
una leyenda urbana, pero que tenía su parte de realidad. Y se supone que este guitarrista, que era muy mediocre, un día, bueno, desapareció, ¿no? Desapareció durante un año y volvió siendo completamente un dios de la guitarra. No sé si conocéis esta historia. Para mí Robert Johnson ha sido uno de mis referentes. Y claro, resulta que después del año contó que él se había cruzado en la ruta 63, que siempre se piensa que es la 66. En el cruce este de caminos famoso, pues se había aparecido el diablo y había vendido su alma a cambio de que le hiciera tocar bien la guitarra, ¿no? Y efectivamente volvió, era un mago de la guitarra y murió muy poco tiempo después, muy joven. Entonces eso te decía, Dani, que lo de los cruces de caminos... Esta historia la contó tu padre hace 3 o 4 temporadas. Mi padre. Sí. El Doctor Ladrero. El Doctor Ladrero, cuando hicimos un programa de música maldita, músicos malditos. Creo, si no nos corrige. Además, creo que Johnson es del Club de los 27, ¿puede ser? Sí, ¿Murió con 27 años? Sí. Era uno de esos músicos de la edad maldita. El resto no hemos superado, seguro que nos llega, pues la de Vaya, los 40, ya no vamos a ser músicos de famosos. Bueno, pero al final lo que os quería decir es que estas historias siempre han existido, efectivamente, las leyendas urbanas, pero lo que creo que diferencia, aparte de lo que hemos hablado, de que tiene una base que nace en Internet y en que se filtra a través de foros o de cadenas de spam y tal, yo creo que lo que diferencia a los creepypasta es que son historias intencionadamente creadas para que... ¿Para que continúen su camino? Para que sean... Sí. Podría... Porque el inicio yo lo he hecho para que continúe un camino. Exacto. Porque ahora mismo podemos nosotros hacer una fotografía de esas, muy fácil, con inteligencia artificial, generar un email y hacerlo viral. Crear realidades, ¿no? Que al final puedan convertirse en realidad. Aunque, por ejemplo, H.G. Wells lo hizo también a principios del siglo XX, por ejemplo, con la Guerra de los Mundos. Exacto. Que sin decir nada de que era una historia falsa, empezaron a narrar cómo venían y nos atacaban desde otros planetas, estaba ocurriendo completamente un Armagedón, y la gente que lo estaba escuchando en sus casas a través de la radio creyó que esto era cierto. Incluso mucha gente se suicidó porque creían que había llegado el fin del mundo. Entonces, bueno, sí que es verdad que algunos genios han creado estas historias desde tiempos inmemoriales, pero lo que diferencia es eso, la propia red, que incluso a veces los creepypasta utilizan el lenguaje de la red, el código binario, para crear algunos de estas historias, ¿no? Que simplemente porque te llegue un mensaje cifrado, que a lo mejor pues, no significaba nada, ¿no? O para los que sí que saben de computación y todo esto, sí que pueden encontrar algún significado, pero algunas de esas historias y leyendas se basan en el propio código de Internet. Entonces me parece muy curioso cómo se ha creado este universo a raíz de la creación de Internet. Interesante. Dani, ¿tú te quedas con alguno en particular? Bueno, podríamos hablar, por ejemplo, de uno que me parece terrorífico también. Junto a Slenderman es de los más famosos, que es Jeff the Killer. Jeff the Killer es un adolescente, es un creepypasta de un adolescente, un chico adolescente que explica la historia de que por un accidente en la juventud, bueno, es adolescente, siendo un poquito más joven, vamos, quedó con la cara deformada. Una sonrisa, como hemos mencionado antes, de payaso muy abierta, ¿no? Las comisuras de la boca le llegaban casi a las orejas, una cara terrorífica. Y el creepypasta se basa en que Jeff the Killer acecha, es un poco como aquella historia de Ramírez, el rondador nocturno, ¿no? Es un poco que acecha a las personas de noche y cuando se van a dormir es cuando las ataca y las asesina, familias enteras. Esa es la historia base de Jeff the Killer, ¿no? Pero hay algo muy, muy potente que cuando alguien se despierta y ve a Jeff the Killer delante, siempre le dice lo mismo, ¿no? Go to sleep, ve a dormir, le dice. Y cuando esa persona se duerme, solo cuando duermen, es cuando las asesina. Jeff the Killer tiene una imagen
muy poderosa, junto con el Slenderman. Yo creo que es de las creepypastas más famosas que existen. También se han hecho, no películas en este caso, pero sí colaboraciones en videojuegos. Dead by Daylight, por ejemplo, un videojuego muy famoso, que es un videojuego multijugador asimétrico en el que llevamos a un asesino. Hay colaboraciones con películas muy famosas, Halloween, Alien, y 4 supervivientes, por ejemplo, adoptaron al personaje de Jeff the Killer, y no sé, Slenderman creo que no, pero por ejemplo, este sí, no haya traspasado al séptimo arte, pero sí a los videojuegos. Y el que pueda, que busque una imagen hay muchísimas, ¿no? La original es la original, pero después hay muchas variaciones del personaje de Jeff the Killer, y verá que es terrorífico, verdaderamente. Y yo creo que está junto a Slenderman. Y luego podemos hablar, si queréis, un poquito también del fenómeno de las backrooms, las trastiendas. También un creepypasta que se popularizó en 2019, también salió de 4chan, evidentemente, y que ahonda en un universo paralelo a este, en el que, bueno, ya podemos hablar luego, ¿no? Pero en el que no se puede salir, un espacio liminal, repetitivo, es como un purgatorio, sí, pero a nivel creepypasta también. Sí que me gustaría hablar de este fenómeno backroom. Me lo enseñó el otro día, yo no lo conocía como tal, me lo enseñó Chus, no sé si lo conoces tú. No. Muy interesante. Claro, me enseñó unos vídeos, dice, hay gente que le da absoluto pavor y miedo y no puede verlo. Dice, y otros, yo lo estaba viendo, bueno, me pareció muy interesante. Al final era un edificio de oficinas no abandonado, vacío, donde había pasillos kilométricos, las salas eran como repetitivas, todo lo mismo, y con muy poquitas ventanas, y no había una puerta que tuviese una salida. ¿Y sabes a qué me recordó? A cuando estuvimos investigando en el sanatorio, el mal llamado psiquiátrico de Cheste, donde las salas tú no sabías si estabas en la planta 3, en la planta 2, en la planta 1, porque iba como ascendiendo por parte de la montañita, ¿no? Donde estaba, y solamente había una salida por una puerta, porque el resto eran como salientes de precipicio, faltaban las ventanas, y tenías que regresar por un camino que estaba trazado en el suelo, porque si no te perdías completamente. Y es todo lo mismo. Habitaciones, puertas, habitaciones, y muy poquitas ventanas. Y eso es como... Me pareció muy interesante el formato. Es una primera persona donde se va recorriendo todo, pero claro, si a eso le incluyes personajes que puedan aparecer, o tú imagínate que estás en mitad de esa sala e incluyes un gran espejo, que tú lo llevas el único espejo. Allí da mucho juego. Dani, el backroom de verdad me gustó mucho. No, el fenómeno de las backrooms es muy recurrente a nivel mundial, y si vemos cómo nació, fijaos, en un foro de 4chan, un usuario anónimo colgó una foto, como tú bien dices, de cualquier espacio liminal que podría ser un edificio abandonado, un edificio de oficinas vacío, porque la foto muestra un escenario muy simple, muy minimalista, en el que se ven una serie de pasillos, unas columnas, una moqueta y unas paredes calcadas la una de la otra, ¿no? Entonces, él cuelga la foto y le añade un subtexto, ¿no? Que dice así, si me permitís lo voy a leer, porque me parece muy interesante, que es lo que abre el fenómeno de las backrooms como tal, ¿no? Dice, él cuelga la foto del usuario en 4chan y dice, si no tienes cuidado y te sales de la realidad en áreas equivocadas, terminarás en the backrooms, donde no hay nada más que el olor a alfombra húmeda, la locura del amarillo monocromático y el interminable zumbido de las luces fluorescentes, y aproximadamente 600 millones de millas cuadradas segmentadas de manera aleatoria en la que puedes quedar atrapado. Dios te libre si escuchas algo deambulando por ahí, porque puedes estar seguro de que eso ya te habrá escuchado a ti. Eso es lo que genera la fuerza de la imagen y un texto. Todo eso genera ese fenómeno de las backrooms, de la que sí que hay videojuegos, muchísimos, infinidad de videojuegos, en lo que, como tú bien has dicho, Nacho, recorres en Pou, en primera persona, ¿no? Una serie de escenarios liminales en los que parece no haber nada más que ese ruido, ese sonido, pero de vez en cuando, muy de vez en cuando, encontramos un objeto único, una puerta, una luz que parpadea, algo que se escucha,
una cajonera, un archivador, algo que desentona con todo lo que llevamos viendo, ¿no? Decir que las backrooms, después de popularizarse de esta manera, tienen infinidad de niveles, se ha creado todo un lore, un universo alrededor que la gente va añadiendo, una serie de entidades que nos acechan. Hay diversa multitud de entidades que si entráramos necesitaríamos muchísimos programas porque son casi infinitas. Hay muchas muy famosas que te acechan, que no puedes dejar de mirar porque cuando las miras no se mueven y si te das la vuelta te persiguen. Todo esto dentro de este fenómeno de las backrooms. Así que sí, yo creo que además este fenómeno ayudó, hay que decir que con ese vídeo que seguramente tú viste en YouTube, lo ayudó a popularizar Kane Pixels, un joven director, creador de contenido, que generó un vídeo que se llama Backrooms de Found Footage, que simula, como buen creepypasta, una grabación de una especie de corto entre amigos en el que el cámara va retrocediendo y hay un momento que traspasa ese umbral de la realidad, ese no clip que le llaman en las backrooms, y cae en las backrooms. Entonces, todo es cámara en mano, grabando, como la buena película de la bruja de Blair, ¿no? Lo vemos así en un formato en primera persona, grabando ese momento en el que accede a diversos niveles de las backrooms, porque podríamos decir que las backrooms tienen varios niveles. El primero sería el de estas oficinas enmoquetadas amarillas con ese ruido, imaginaos ese zumbido, ¿no? Interminable de la luz fluorescente, y después, mediante alguna serie de puertas que nos vamos encontrando, podemos acceder a otros niveles. Hay muchísimos, se cree que infinitos, dentro de este universo creado como creepypasta, en el que los más famosos quizás sean un parking, igual que las oficinas, pero un parking que parece interminable, una serie de urbanizaciones, de casas vacías que también parecen interminables, y dentro de todo eso también las pool rooms, ¿no? Que son como unos escenarios muy, muy, muy simples, muy sobrios, en los que todos tienen piscinas y es como toboganes acuáticos, pero en los que no hay nadie y siempre parece haber alguien acechándote. Mira, a mí, Dani, me encantó. De verdad, me gustó mucho porque me entraron ganas de hacerlo y de grabar ese tipo de situaciones, porque escenarios tengo unos cuantos muy similares. Y digo, hacer cosas de estas era como una mezcla, me recordó a mí casi como El Resplandor y mezclar un juego que había en MS2, ¿te acuerdas del Wolfenstein 3D? Sí, por supuesto. Pues era claro. un poco ese rollo, ¿no? Donde tú entrabas, consistía en matar a diferentes nazis que aparecían, pero eran todas las habitaciones iguales. Tú pasabas de nivel y te cambiaban las paredes, pero era todo igual. Abrías una puerta, no había ventanas, solamente paredes. Ladrillo, 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 ladrillo. Ah, ya recuerdo. Girabas izquierda o derecha y eran los mismos pasillos, era todo idéntico. Y me recordó mucho a eso, ¿eh? En realidad esto tiene una base muy metafísica, ¿no? Porque podríamos estar hablando también de la teoría de los diferentes niveles espaciotemporales que están ocurriendo todos a la vez. Es como si visitaras diferentes yos, ¿no? Diferentes elecciones de tu propio yo, que están en un mismo escenario, pero ocurren cosas diferentes o sienten cosas diferentes o toman elecciones diferentes. En realidad, eso es lo que es. Me gustaría hacer una de Backroom. O sea, un pequeñito, no formato, pero un programa. Si encontramos un sitio, nos podemos animar con algún amigo a hacer una buena producción de eso, ¿eh? Bueno, pues con Dani, que ha sido uno de nuestros acompañantes a alguno de esos ruidos blancos. Y sobre todo, Dani, bien sí hecho, que me gustaría, con presupuesto y con operadores de cámara. me gustaría mucho, Dani, ahora que estamos hablando de esto, el poder verte, acompañarte en uno de esos juegos, de esos videojuegos en tu canal de Kick, porque, por ejemplo, cuando estuviste con el de las autopsias, ¿cómo se llamaba? Autopsia. De Mortuary Assistance. Terrorífico. Al final era también lo mismo, ¿no? Porque estás todo el rato en la misma sala, tienes que hacer todo el rato una autopsia de forma mecánica y luego al final tienes que decidir cuál de ellos es el que tienes que quemar porque es el demonio, ¿no? Más o menos consiste en algo así. Pero Sí, el escenario es todo el rato el mismo y es una cosa mecánica, una y otra vez, una y otra vez. Parece que estás condenado a vivir lo mismo una y otra vez. Entonces me gustaría verte jugar a uno de estos que estáis hablando de Backroom, ¿le habéis dicho? Backroom. Backroom. Lo que haremos, Silvia, es sentarnos a ver uno. De verdad, para que veas. Porque era una cosa muy sencilla, pues muy sencilla, realmente
lo que yo vi era con un estabilizador, estaba muy bien hecho el plano, muy bien trabajada la iluminación. Pero claro, un low cost de cine, pero un formato que o te aburre o te encanta. Hay veces, yo lo estoy viendo, vi uno, digo, a los 30 segundos lo quité, pero hubo otro que te animaba a seguir por la originalidad de algo tan sencillo. Es muy bonito hacer cosas originales con una cosa muy sencilla. Bueno, antes ha comentado Dani el proyecto de La Bruja de Blair, que fue una película que en su día creo que nos estalló la cabeza a todos. Se suponía que era una grabación casera de un grupo de jóvenes que habían ido a un bosque, ¿no? Porque querían encontrarse con... Bueno, es que no recuerdo muy bien cómo era la historia. Ha habido diferentes, ¿no? Pero se encuentran luego colgados de los árboles esas figuras de madera. Entonces ellos mismos pues van muriendo y van grabándose a sí mismos cómo les ocurre toda una cosa. Bueno, tú me dijiste que te impresionó mucho REC. Pues sí, REC era también del mismo estilo, pero es verdad que el proyecto de La Bruja de Blair fue el primer largo que se hizo de este estilo. Y realmente se promocionó como algo que había sido real. Exacto. Era una grabación casera real que se había llevado al cine. Entonces, en real, fue un creepypasta del cine. Correcto, eso me lo has quitado de la boca. Sí, además, de verdad. Quizás estemos ante el primero. No, sí. Te puedo decir uno más anterior. Hay uno que ahora no me acuerdo el nombre, que era en la selva que aparecía la gente empalada. Holocausto caníbal. Holocausto caníbal. Pero eso es más falso documental. Ya, pero al final era el cámara que estaba grabando cómo iban muriendo ellos. Sí. Y pero estaban empalados vivos. Era increíble. Y esto estamos... No me acuerdo cuándo sería el Holocausto caníbal. ¿Puede ser los 80? Sí, puede ser. Sí, claro, sí, esas imágenes en aquella época... Pero claro, no lo sé, lo desconozco. Si esto se vendió como una grabación casera. Yo creo que sí, que se vendió como un grupo que fue a grabar un documental. Y todavía hay gente que sigue teniendo dudas sobre ello. Sí, bueno, de 1980, Nacho, es correcto. El 80. Holocausto caníbal, sí. No, desconozco si, como dice Silvia, se vendió como un documental verdadero. Después se vio que era un falso documental. Pero lo que sí que tenemos claro, para una cosa que eso sí que el referente de La Bruja de Blair, sí que es cierto que sí que se vendió con una campaña de marketing magistral, que me parece magistral, como una cinta que se encontró perdida en el bosque. Y después ese fue el récord que había dentro, ¿no? Ese fue el documental que se expuso en las salas de cine. Después todos supimos, evidentemente, que fue una campaña de marketing y que les funcionó perfectamente, porque recordemos el presupuesto de La Bruja de Blair era ínfimo y recaudó millones de dólares en todo el mundo. Y le salió bordado. Yo creo que sí, que puede ser que sí. Con la excepción de lo que dice Nacho de Holocausto Caníbal, estemos ante uno de los primeros creepypastas oficiales como tal de nuestra era, ¿no? El proyecto de La Bruja de Blair. Después ya le llegaron, sí que es cierto, aquella famosa película que también pegó un bombazo fuertísimo, que fue Paranormal Activity, sobre todo la primera. Sí, la primera, ¿no? La única. Y después ya en términos de falso documental, la de REC, que me parece a mí de las obras de terror magistrales que tenemos en el cine español, la verdad, como referencia a Jaume Balagueró, me parece una burrada, y a Paco Plaza. REC, yo la primera vez que la vi en el cine me quedé extasiado, me quedé loco cuando cae el primer zombie por el hueco de la escalera, me quedé loco con esa niña Madeiros al final. Yo tuve pesadillas con esa escena en cámara nocturna arriba en el ático y sí, pero La Bruja de Blair y quizás Holocausto Caníbal puede que estemos ante uno de los primeros creepypastas como tal de la época. Me ha contado Dani algo que te va a gustar, quiero que nos lo cuente, que es la Fundación SCP. Sí, la Fundación SCP. ¿No la conocíais? No. Bueno, esto casi... No, esto casi que como no es tanto, habrá gente muy purista que no lo catalogue como un creepypasta, pero es como una ficción colaborativa, ¿no? Que envuelve muchos universos. La Fundación SCP es muy sencilla. Es, dijéramos, una fundación que tiene un laboratorio secreto en alguna parte del mundo que se dedica a investigar actividades paranormales, capturar fenómenos y entidades paranormales y apresarlas o contenerlas en su instalación, ¿no? De ahí las siglas de SCP, algo como era como Container Bridge, algo así. No recuerdo muy bien las siglas correctas en inglés, el nombre en inglés, pero tiene que ver con la seguridad, contención y protección, algo así, ¿vale? Entonces, dentro de todo ese universo que se genera también un poco como con las backrooms de SCP, hay miles de entidades, todas
todas denominadas por las siglas SCP, guión y un número de entidad. Tenemos entidades literalmente surrealistas, como una tostadora que mata personas, una entidad que es una escultura que cuando no la miras se mueve y es capaz de agarrarte y no soltarte nunca jamás. O sea, el mundo de las SCP, también podría ser una especie de creepypasta que ha tenido su extrapolación a los videojuegos, sobre todo al cine, que yo sepa, no, aunque hay por ahí diversas pues guiños velados, ¿no? Como agencias que pueden, creo que recordar alguna película medianamente moderna que hace referencia a alguna agencia que se dedica a contener, y no hablemos de los cazafantasmas, ¿no? Por ejemplo, los cazafantasmas no vale, ¿no? Pero alguna agencia sí que se dedica a combatir fenómenos paranormales y a contenerlos, como en este caso, caso con la Z me viene, hace la SCP. No lo había escuchado. Y había niveles, ¿verdad? ¿Me habías dicho? No, los niveles son en las backrooms. Las SCP, es que tengo tantas SCPs que al final sale la Z. Tiene, todos lo que tiene son entidades, un montón de entidades, SCP-426, SCP-173, todas las entidades a las que se le denomina es un tipo de entidad paranormal de este universo, de otro, que tiene un origen en algún punto y que tiene un comportamiento determinado. Entonces, dijéramos que esta asociación o esta sociedad lo que se dedica es a capturarlas y a contenerlas para que no afecten al resto del mundo. Este sería el lore, esta sería la historia de esta creepypasta de los SCP. Silvia, ¿tú querías contarnos alguna historia? ¿Recordáis a Nora Petrova? ¿Este nombre? No. ¿Lo habéis escuchado? Ahora mismo no caigo. Pues esto fue una historia que a finales de los de los años 10, ¿no? Me encanta el decir que estamos viviendo ahora mismo en los años 20. Bueno, Nora Petrova es una chica que nació en 1991 en Portland y era patinadora artística. Y entonces estaba a punto de presentarse a uno de los campeonatos que luego le iban a seleccionar si los vas pasando. Primero era regional, luego nacional, tal. Si lo vas pasando te lleva a las Olimpiadas, ¿no? Que al final era su sueño. Y su mejor amiga, Nora, creo que se llamaba, creo recordar, también era patinadora artística, ¿no? Entonces estaban las dos muy emocionadas. Y a Nora estaba tan nerviosa que aquella noche, justo antes de ese primer campeonato, no podía dormir. ¿Qué pasó con Nora? Pues que cogió y buscó en internet su propio nombre. Te salen, bueno, pues fotos que a lo mejor has colgado tú en redes del instituto, tal, porque os recuerdo que ella nació en el 91 y esto ocurrió cuando ya tenía 18 años, ¿vale? Entonces, encontró en una de esas páginas, en concreto en Wikipedia, encontró una página con su nombre en la que contaba su historia, Portland, 1991, y le pareció curioso. Pensó que a lo mejor alguien del equipo de patinaje había creado esa página. Y entonces, al final de la página ponía ganadora del torneo tal, que era el que tenía al día siguiente. Le sorprendió, entonces pensó que o su padre o alguien del equipo, como os digo, pues lo había puesto para darle ánimos. Al día siguiente tiene lugar el campeonato y efectivamente lo gana, y contra la persona y con los puntos con los que especificaba en la página de Wikipedia que había conseguido esa victoria. Así que ella, claro, se sorprendió muchísimo, lo comentó con todo su entorno. Ya está, quedó como una simple broma y casualidad. Y ella cogió a partir de entonces la costumbre de, antes de cada uno de los campeonatos, leer la Wikipedia. Pero es que antes de cada uno de esos campeonatos, efectivamente, siempre ponía el resultado en el que quedaba y luego se cumplía. ¿Qué pasa? Que un día ella decidió aportar algo a esa página de Wikipedia.
Y fue en ese momento cuando todo se empezó a volver en su contra, porque ella puso que su compañera, su mejor amiga, había tenido un pequeño percance en el campeonato y que era expulsada o algo así, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió? Al día siguiente en ese campeonato, la cuchilla de su mejor amiga salió volando y le dio a Nora en la frente. Sangró, luego fue acusada de que de que ella misma había manipulado los patines de la compañera para que la expulsaran y todo eso. Y a Nora la apartaron completamente de la competición. El entrenador que la había acogido por los buenos resultados que tenía durante el último año dijo que ya no quería trabajar más con ella y su carrera empezó a caer. Se volvió a meter en Wikipedia y ponía que Anora Petrova, 1991, Portland, era una huérfana expatinadora artística. Claro, ella no era huérfana. Entonces, rápidamente, cuando leyó eso, que siempre era de madrugada porque no podía dormir y había desarrollado completamente una adicción a pasar la noche leyendo esta página, llamó a sus padres porque vivían en otra ciudad y no había manera de contactar con ellos. Y una y otra vez, y una y otra vez. Al día siguiente la llamó la policía y habían fallecido en un accidente de tráfico los padres. Y además no existía ningún registro de llamada de la propia Nora en el teléfono de los padres. Ella, bueno, pues se volvió loca, se fue a otro país y esto también aparecía reflejado en Wikipedia. Al final ella decidió escribir toda esta historia, que por eso conocemos la vida de Petrova, y escribírsela en un mail a su ex amiga, la patinadora de la que hemos hablado antes, ¿no? Entonces le cuenta todo esto y dice, y ahora mismo acaba ese mail, le envía, ahora mismo estoy en Praga, en un hotel sola, y en Wikipedia pone que a las 12 de la noche empieza el día de mi muerte. Al día siguiente, Anora Petrova fue encontrada muerta frente a su ordenador en un hotel en Praga, con lo cual parece ser que se cumplió. Vaya narración, ¿eh? Bueno, esta es la narración del mail que ella se supone que mandó. ¿La conocías, Dani? No, no la conocía. Pero me ha hecho recordar otra historia, otro creepypasta muy, muy famoso que seguro que sí que habéis escuchado. Si queréis os lo cuento. Sí. ¿Habéis oído el de No solo los perros lamen? No. ¿No lo habéis oído nunca? No. Pues mirad, este creepypasta se basa en una historia en la que una niña tiene mucho miedo a las tormentas. Y una noche de tormenta, en su casa, se va a dormir tarde. Le pide a su padre que le deje subir a su perro con ella, su mascota, para que le haga compañía y pueda acariciarla mientras truena, llueve y diluvia, ¿no? Porque le daban pánico las tormentas. Entonces, como una noche más, sube su perrito a su lado, ella se tumba en la cama, se arropa, se echa a dormir y baja la mano, imaginaos la mano de esa niña, alcanzando casi el suelo, porque su perrita está tumbada ahí, y nota cómo le chupa la perrita y eso le relaja, le tranquiliza, ¿no? Se duerme, pasa la tormenta y al día siguiente despierta. Se despierta, baja la mano y no nota nada, ¿no? Pero hay un momento en el que se asoma y ve un charco de sangre a los pies de su cama. La niña, aterrorizada, se asoma debajo de la cama y ve a su perrita abierta en canal, con todos los órganos fuera, y en el espejo delante de su cama, con sangre de la propia perra, escrito: no solo los perros lamen. Es un creepypasta terrorífico también. No lo conocía. Bueno, en cuanto hay animales, ¿verdad? Cambia la situación. Qué duro. Terrorífico. Bueno, sí que creo que deberíamos mencionar otro de los grandes creepypastas, que es el Gateway of the Mind. Se supone que fue un experimento científico que se realizó en 1983,
en el que varios científicos que eran muy religiosos querían comprobar si anulando los 5 sentidos del ser humano se podía llegar a un nivel superior en el que te pudieras comunicar con Dios, escuchar a Dios o llegar a una puerta del más allá, ¿no? Por eso ese gateway of the mind. Entonces lo llevaron a cabo, cogieron a un anciano que se ofreció voluntario, él era consciente de todo lo que iba a ocurrir, y cortaron las conexiones neurológicas que tenían que ver con todos y cada uno de los 5 sentidos, ¿no? No podía ver, pero mantenía los ojos. No podía oler, no podía sentir. Ese señor, al principio, la primera semana, decía, porque sí que podía hablar, ¿eh? Él no podía escuchar, pero podía hablar. Y decía que podía hablar con su mujer, que era capaz de escuchar la voz de su mujer. Poco a poco el hombre pues fue desarrollando otra clase de poderes en los que también podía adivinar cosas de la vida de los propios científicos. Hablaba sobre personajes muy importantes, familiares en la historia de cada uno de los científicos que estaban allí, llevando a cabo este terrible experimento que parece un poco de la época nazi, ¿no? Nos recuerda también a esas atrocidades que se llevaron a cabo durante la Segunda Guerra Mundial. Y al final el hombre se volvió loco y murió porque era incapaz de intentar escuchar la realidad o de sentir la realidad y solamente estar enfrentado y solamente poder sentir o solo poder escuchar algo que no sabía si era del más allá o de su propia mente. Y otra vez estamos ante la dureza de la lucha contra la propia mente y un estado quizá metafísico, ¿no? La ciencia tiene muchos creepypastas también. Pues, Dani Gueras, Mr. Krell, creo que tenemos que encaminarnos hacia la puerta final del programa de hoy. Y, claro, a la vez me viene a la mente la necesidad de tener que narrar y que inventar creepypastas. Estaría horas generando historias, generando sucesos, enlazando con la realidad. Y es muy bonito es muy bonito, y animo también a la gente a hacerlo porque al final agiliza, creo que, las mentes. Pero el coger una historia o coger un personaje, que es, lógicamente, la historia está llena de historias maravillosas, y poderles dar esa connotación y traerla hasta la actualidad. Pero claro, también conlleva sus puntos negativos, ¿no? Que son las mentes no más débiles, sino hay mentes pues que lógicamente no es que no se hagan preguntas, pues luego puedes ir a las fuentes y contrastas y ves que se pierde mucho tiempo, ¿no? Pero ahí es donde ves que eso no es real. Pero claro, si a las personas les gustase leer, como pasaba antes, un buen email con una buena fotografía, un email extenso, largo, contando estas historias, sería genial. Y hacer programas de podcast de creepypastas creados por nosotros sería el doble de genial. Así que, ¿por qué no? Todo es seguir creando ambientes musicales y que esos ambientes, como tenemos ahora, aunque estos son de los buenos de Atrium, nos pueden ayudar y nos acompañan a que nuestra mente siga creando y generando ese tipo de historias, de relatos, que a muchos pues les obligará a estas horas de la noche a no pegar ojo. O quién sabe, si llegue el email con la fotografía y la pequeñita cajita de música. Dani Gueras, Mr. Krell, en Kik. En Kik. En Kik, hoy lo he dicho bien.
Hoy lo has dicho bien. Patadas. Hoy lo has dicho bien. Hoy sí, Nacho, muy bien, muy bien. Un premio para ti. Oye, iba a decir una cosa. Fijaos, sí. A sabiendas de que ya sabíamos que en este programa hoy íbamos a hablar de las creepypastas, ¿no? De los creepypastas. Ayer yo, en mi directo de Kik, hice un experimento, ¿no? Inicié el directo. Hoy muchos viewers de los que me ven, compartimos viewers con Abismo, evidentemente, porque las temáticas son parecidas, ¿no? Y al fin y al cabo, la pasión por el misterio, pues hace que la gente, Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Y hoy se estarán enterando, porque yo les avisé, como buen promulgador de un experimento hay que avisar a la gente de que se está sometiendo a él. Y yo les avisé en el directo de ayer de que estaban siendo sometidos a un experimento. ¿El experimento cuál era? Muy sencillo. Al saber que íbamos a hacer un programa para hablar de los creepypastas, yo ayer inicié el directo con uno también de los creepypastas más famosos que existen. Y como bien al hilo de lo que ha dicho Silvia, tiene que ver con el tema científico, y es ese experimento soviético del sueño, de la privación del sueño. Es un creepypasta muy famoso, muy extendido, en el que una serie de sujetos se someten a un experimento en el cual se les priva totalmente mediante un gas, mediante lo que sea, hay muchas variantes de la misma historia, a la privación total del sueño durante días. Quieren estar 30 días en un laboratorio secreto en la antigua Unión Soviética, y todo esto deriva en una locura generalizada de esos sujetos que acaban matándose entre ellos, que acaban cayendo en una espiral, a un abismo, y nunca mejor dicho, de locura total, y acaban muertos, ¿no? Y acaban con el experimento. Pues yo ayer inicié con este creepypasta dándole visos de verosimilitud y preguntando a la gente que había ahí, que compartíamos en comunidad, si lo conocían. Algunos lo conocían y lo daban por cierto, y otros no lo conocían, pero lo dieron por un hecho. Es decir, el experimento era un poco hasta dónde pueden llegar los creepypastas, y como bien decía Nacho, la gente muchas veces no se esfuerza en leer mucho más de lo que les llega, ¿no? Y ni indagar, ni someter eso a una serie de, a una escrupulosa investigación. Entonces se quedan con lo que les llega, con ese input inicial. Y ayer el experimento era sobre eso, ¿no? Sobre los creepypastas y hasta dónde pueden llegar y hasta qué punto podemos creer que son reales. Así que sí, ese fue un poquito la experiencia. Pues Dani, haremos muchos más. Encantado. Te mandamos un abrazo inmenso, ¿vale? Igualmente, Nacho, Silvia, un placer como siempre. Muchísimas gracias por permitirme colaborar en esta maravilla que se llama Abismo. Gracias. Hasta la próxima, amigo. Hasta la próxima. Silvia, muchas gracias por este programa. Y por el regreso que has estado. Estamos acabando una miniserie, una pequeña serie de televisión. Y bueno, que muy prontito verá la luz y le toca a Silvia meter más horas que un reloj de música. No tengo vida. El reloj no existe para mí. Ahora sí que ya tienes un poco más. Bueno, ya empiezo a recuperar mi humanidad. Se nos han quedado muchas cosas en el tintero, pero es que no podemos contar todas las historias. Por ejemplo, la de Bloody Mary, o aquí en España era Verónica, ¿no? Que si decías 3 veces el nombre de Verónica en el espejo, a la luz de 3 velas, ese aparecía en tu cuarto, ¿no? Todas tienen una base histórica, que es lo que hemos estado hablando, o una base real, o una base científica real, o experimentos, o informes que sí que han tenido lugar a nivel político o mundial. Pero bueno, ahí quedan, ¿no? No se sabe si han ocurrido, si son fakes. Y esa es la magia. Me ha gustado. Da para varias partes, ¿eh? Ya haremos más. Pues aquí se llama esta música Atardeceres de Navidad. Esos parques, sí. La Navidad siempre está llena de gente y de niños, pero cuando llegan a partir según qué horas el atardecer, los parques ya se quedan completamente desiertos. Y es un poco como lo que te recuerda, ¿no? Este tipo de música. ¿Y vosotros tenéis cajas de música en casa? Y si tenéis, aparte de esas extrañas antiguas bailarinas que empezaban a girar 360 grados conforme sonaba esa música cuando le dabas a la manivela, muchos tienen una pequeñita placa de protección. Y si levantáis la placa y aparece una fotografía, ¿qué pasa? ¿Probamos? Hasta la próxima semana.